Bueno, espero que pasen un buen día. Voy a retomar el tema de la presión arterial. Eh, Habíamos quedado que como es un tema tan importante, voy a repetir algunos conceptos que ya vimos y luego dar algunos ejemplos más prácticos de cómo se comporta la presión arterial durante el ejercicio. Entonces, habíamos iniciado el tema de presión arterial estudiando las diferentes variables cardiovasculares que influyen sobre ella, que la determinan. Por ejemplo, el gasto cardíaco, que a su vez depende de la frecuencia cardíaca, que a su vez aumenta porque aumenta la actividad simpática, se inhibe la vagal y aumentan las catecolaminas, especialmente la adrenalina. Y también tenemos que pensar en el volumen sistólico. Ahora, estas variables se comportan diferentes si estamos haciendo ejercicio aeróbico o ejercicio contra resistencias. En el caso del ejercicio aeróbico, hay un aumento marcado dependiendo de la intensidad del ejercicio, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, como ya estudiamos antes. En el ejercicio contra resistencia, hay un menor aumento de la frecuencia cardíaca, un menor aumento del volumen sistólico y más bien a veces baja, y por lo tanto el gasto cardíaco no se eleva tanto con el ejercicio contra resistencias. Ahora, el volumen sistólico sabemos que depende del volumen telediastólico o al final de la diástole, y que a su vez ese volumen depende del retorno venoso. El retorno venoso igualmente está influido por diferentes variables que se estimulan durante el ejercicio. Por ejemplo, la actividad simpática que produce venoconstricción o aumento del tono venoso. La bomba respiratoria que se activa más conforme aumentamos la ventilación y la bomba muscular que también se activa más dependiendo del ejercicio que estemos haciendo. El volumen sanguíneo normalmente no se modifica, excepto que tengamos alguna pérdida de volumen, por ejemplo, por deshidratación. Entonces, el volumen sanguíneo, en los casos donde se hace ejercicio en un ambiente adverso, muy caliente, muy húmedo, o no hay una adecuada hidratación, o el ejercicio es muy prolongado, puede disminuir. Y eso afectar estas variables que estamos estudiando, determinantes del volumen diastólico final, del volumen sistólico, del gasto cardíaco, y por ejemplo podemos tener hipotensión debido a deshidratación, porque todo esto se disminuye entonces la presión arterial. La otra variable determinante de la presión arterial, que es muy importante, son las resistencias periféricas totales. Las resistencias periféricas totales ya estudiamos que pueden o aumentar o disminuir. Normalmente la mayoría de los textos se dibujan como que disminuyen, porque las resistencias periféricas totales dependen de las resistencias periféricas individuales de cada uno de los tejidos, qué está pasando en cada uno de los tejidos, en cada uno de los órganos. Entonces, vamos a tener que el músculo liso de las arteriolas está influido por una serie de variables, pero sobre todo por metabolitos vasodilatadores. Y entonces, dependiendo de la masa muscular que se esté activando, así se van a liberar más o menos metabolitos vasodilatadores que van entonces a afectar las resistencias periféricas totales. Así que si estamos trabajando con grandes grupos musculares, como correr o hacer máquina elíptica, ese tipo de actividades, pues entonces vamos a tener una reducción de las resistencias periféricas totales porque la masa muscular en vasodilatación es muy grande. A diferencia de si trabajamos, por ejemplo, un ejercicio aeróbico de solamente brazos o solamente tronco. Entonces, eso va a influir en las resistencias, la masa muscular involucrada. Los nervios simpáticos son vasoconstrictores, así que entonces vamos a tener vasodilatación en los tejidos muy activos, como es el músculo esquelético y el corazón y el cerebro, y vasoconstricción en los órganos espláncnicos, donde no se están liberando estos metabolitos vasodilatadores. Hay otras sustancias, hormonas, que pueden también contribuir con las resistencias periféricas totales. Por ejemplo, la adrenalina en el músculo esquelético, actuando sobre los receptores beta 2, produce vasodilatación. Ok.
Y el otro aspecto, o la otra variable determinante de las resistencias periféricas totales es la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre puede aumentar por deshidratación y también puede aumentar si, por ejemplo, los atletas usan doping de sangre y usan glóbulos rojos empacados. Entonces, si se administran glóbulos rojos empacados, pues va a aumentar el hematocrito y por lo tanto va a aumentar la viscosidad. Y eso aumenta las resistencias periféricas totales y por lo tanto la presión. Entonces, en ejercicio contra resistencias, estas resistencias periféricas totales también están influidas por la masa muscular que se está activando. Pero en este caso, más bien, como la masa muscular al contraerse va a comprimir los vasos sanguíneos, entonces la resistencia periférica total puede aumentar durante la contracción. Y si la masa muscular activada es grande, por ejemplo, los músculos de las piernas, entonces esa compresión puede crear un mayor aumento de la presión arterial que si solamente estuviéramos usando, por ejemplo, el bíceps, donde la masa muscular que se está comprimiendo es pequeña. Entonces, la presión arterial en el ejercicio contra resistencia siempre aumenta, porque las resistencias periféricas totales van a aumentar durante la contracción. Entonces, se ha dicho que aumenta más que en el ejercicio aeróbico. Entonces, mientras que en el ejercicio aeróbico el determinante de los aumentos de presión es el gasto cardíaco y cuánta masa muscular está en vasodilatación, en el ejercicio contra resistencia el gasto cardíaco se modifica poco o moderadamente, pero son las resistencias periféricas totales las que pueden aumentar y pueden aumentar a veces bastante. Entonces, también habíamos visto este otro dibujo, donde están esas dos alternativas. Entonces, aquí está el músculo activo, donde también sabemos que se activa los ergorreceptores y que eso va a influir sobre la presión, por lo que ya vimos, por aumentos de gasto cardíaco o por aumentos de la resistencia periférica total o disminuciones, dependiendo de cuál ejercicio estamos hablando. Entonces a eso también se le ha llamado el reflejo opresor muscular, porque es la activación del sistema simpático, principalmente, lo que va a generar aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad del miocardio y por lo tanto de la presión arterial, pero también el sistema simpático influye sobre la resistencia periférica total. Así que dependiendo de la masa muscular involucrada y del tipo de ejercicio que estemos haciendo, si es aeróbico, entonces repito, hay un mayor aumento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca y por lo tanto el gasto cardíaco. Y cuando se usan grandes grupos musculares, como esto que está ilustrado aquí, se reduce la resistencia periférica total. Por lo tanto, la PAM se modifica poco. Recordemos que el gasto cardíaco y principalmente el volumen sistólico son determinantes de la presión sistólica. Entonces, nosotros esperamos que la presión sistólica siempre aumente durante el ejercicio. Mientras que la resistencia periférica total es un mayor determinante de la presión diastólica. Entonces, si se reduce la resistencia, hay una tendencia a que se reduzca la presión diastólica. En el ejercicio contra resistencia, sobre todo el isométrico, entonces tenemos un menor aumento del gasto cardíaco, el volumen sistólico puede inclusive disminuir y la frecuencia cardíaca no aumentar mucho. Mientras que la resistencia periférica total, dependiendo de la masa muscular que estamos usando, si es pequeña o si es grande, pues la resistencia periférica total tendría a aumentar mucho más o no. Eso es durante la contracción. Pero ahora vamos a ver un ejemplo que durante una serie de ejercicios, por ejemplo, si se hacen varias series, entonces la resistencia periférica total a lo largo de las series podría disminuir. Porque cuando estamos contrayendo el músculo y realizando esa compresión, los metabolitos vasodilatadores se acumulan. Y cuando liberamos la compresión, entonces va a disminuir mucho la resistencia periférica total. Así que a lo largo de las series, hay estudios que indican que la resistencia periférica total tendería a disminuir.
Bueno, siempre se ha descrito que en los ejercicios contra resistencias, la presión sistólica y diastólica aumentan más que durante los ejercicios aeróbicos. Entonces vamos a ver este ejemplo que es del libro de López y Chicharro, donde está la presión arterial. Esta azul sería la sistólica. Entonces vemos que en ejercicio aeróbico, conforme aumenta la intensidad del ejercicio, aumenta la presión sistólica, básicamente porque el gasto cardíaco está aumentado, porque está aumentado el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos esta tendencia que es lo normal. La presión sistólica nunca puede quedarse igual o disminuir. Siempre tiene que aumentar, porque siempre nos aumenta el gasto cardíaco, siempre nos aumenta el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Hay otras variables que pueden influir en este aumento, como es la presión intraabdominal, que eso va a depender de cómo estamos respirando, y la presión intratorácica. En el caso de la presión diastólica, esta puede mantenerse igual que en reposo, puede aumentarse levemente o puede disminuir. Y en este caso dijimos que va a depender del comportamiento de la RVP, que sería la resistencia vascular periférica o resistencia periférica total, como lo hemos estado llamando. También aquí hay otro ejemplo, donde se comparan ejercicios de brazos, esta es la sistólica, con ejercicios de piernas. Entonces vemos que cuando usamos grupos musculares pequeños, durante ejercicio aeróbico, ven que aquí está en porcentaje del consumo máximo de oxígeno, entonces si usamos grupos musculares pequeños, la presión sistólica tiende a aumentar más que si usamos grupos musculares grandes. ¿Por qué? Porque en los grupos musculares pequeños la vasodilatación va a ser solamente en ese sector, mientras que en los grupos musculares grandes va a haber mayor cantidad de vasos sanguíneos o de lechos vasculares en vasodilatación y por lo tanto las resistencias periféricas tienden a bajar. Esto ocurre con la sistólica y con la diastólica también. Como vemos, los ejercicios de brazos tienden a aumentar más la presión a cualquier porcentaje del consumo máximo que los ejercicios de piernas. Ahora, en el caso de los ejercicios contra resistencias, como habíamos señalado antes, más bien es al revés o lo contrario. La presión sistólica sí tiende a aumentar. Conforme aumenta el porcentaje de la fuerza máxima o de una repetición máxima que estemos haciendo. Y la presión diastólica también tiende a aumentar. ¿Por qué aumenta la presión sistólica? Porque hay un pequeño aumento de la frecuencia cardíaca o un aumento de la frecuencia cardíaca, eso va a depender de la intensidad. No quisiera decir pequeño, sí aumenta la frecuencia cardíaca, lo que pasa es que aumenta menos que durante el ejercicio aeróbico, eso sí. Entonces el gasto cardíaco no aumenta tanto, pero la presión intraabdominal sí y la presión intratorácica también. Y entonces vamos a tener este aumento de la presión sistólica, mientras que la diastólica también aumenta. ¿Por qué? Porque en este caso, durante la contracción no va a haber vasodilatación muscular. Más bien se comprimen los vasos. Entonces, si usamos grupos musculares pequeños, que no tengo un gráfico de eso, pero si usamos grupos musculares pequeños, la presión diastólica tiende a aumentar menos que si usamos grupos musculares grandes. Entonces aquí es al revés que en el ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque si usamos grupos musculares pequeños, la compresión de los vasos va a ser en un sector pequeño, como por ejemplo el bíceps. Mientras que si usamos grupos musculares grandes como las piernas, pues la compresión del lecho vascular va a ser mayor. También eso va a depender de qué porcentaje de una repetición máxima estemos haciendo. Entre más alta sea la carga, mayor va a ser el aumento tanto de la presión sistólica como diastólica. El libro de McCarthy nos pone este ejemplo. Entonces aquí arriba de la barra tendríamos la presión sistólica y abajo la diastólica. Entonces esto, por ejemplo, es en reposo 120/80. Cuando hacemos ejercicio aeróbico de grandes grupos musculares, entonces la presión sistólica siempre aumenta. Este sería un ejercicio vigoroso. Está, digamos que en 180.
y la diastólica aquí abajo estaría en 80. Entonces, en este caso, la comparación es que aumentó un poquito, pero no muchísimo porque ya estaba cercano a 80 y aumentó un poquito más. Podría tender a disminuir porque este es un ejercicio de grandes grupos musculares. Y en el caso de las pesas, tenemos aquí un curl de brazos o una flexión de codo. Son grupos musculares pequeños, digamos, con cargas pesadas. Entonces, la presión sistólica aumentó mucho más y la diastólica también con respecto al ejercicio aeróbico. Y si hacemos un ejercicio con grupos musculares más grandes, tanto la presión sistólica, ya aquí superó los 270, y la presión diastólica, que aquí superó los 180, o sea, 270 sobre 180. Esa puede ser la respuesta de la presión arterial durante el ejercicio contra resistencias. El libro también nos pone una comparación de diferentes tipos de ejercicios contra resistencias. Entonces aquí está la presión sistólica y la diastólica en ejercicio isométrico. Entonces, aún con un ejercicio isométrico de baja carga, como es un 25% de una contracción voluntaria máxima, ya vemos 172 sobre 106. Y por supuesto, conforme vamos haciendo un ejercicio de mayor carga, la presión arterial va a responder aumentando más. En pesos libres igualmente. Entonces aquí solamente se comparan 25%. Observemos que ya aumentó de una contracción voluntaria máxima, ya aumentó casi a 170 sobre 104. Y si es al 50%, 232 sobre 154. Entonces también vemos que en pesos libres hay una respuesta de elevación marcada de la presión arterial. Y si se hace la comparación con máquinas hidráulicas, igual, si lo hacemos despacio, siempre es un aumento importante, y si lo hacemos rápido, pues es todavía mayor la respuesta de la presión arterial. Bueno, el otro componente que es importante estudiar es esa respuesta al ejercicio dinámico. Entonces, la presión sistólica en un ejercicio muy vigoroso puede llegar a 240, 250, y la presión diastólica quedarse igual, disminuir o aumentar, pero en un rango de 80 a 100. En el ejercicio contra resistencia, vigoroso también, elevado, entonces de carga elevada, presión sistólica puede ir a 200, pero en un estudio que hicieron en levantadores de pesas, que midieron la presión arterial, les llegó a 480 la sistólica. Y la diastólica puede andar en un rango de 150, y en estos levantadores de pesas les llegó a 350 la diastólica. Entonces, de nuevo, las pesas pueden aumentar en forma muy significativa la presión arterial. Eso no es ningún problema en la mayoría de las personas, pero en algunas personas que tengan trastornos o que ya sean hipertensos o que tengan alguna afección cardíaca o cerebral, de la circulación cerebral, ahí sí podría ser un poco peligroso. Así que es bueno siempre tomar la presión, ojalá durante el ejercicio, que es bastante complicado, como ahora vamos a ver. Bueno, y peor aún, si la persona hace lo que se llama una expiración forzada con la glotis cerrada. En otras palabras, cierra la glotis porque está sosteniendo la respiración. Entonces, cuando uno contrae el diafragma y sostiene la respiración, a eso se le llama la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es común que nosotros la hagamos. Por ejemplo, cuando sabemos que vamos a mover o a levantar un gran peso, inspiramos y sostenemos la respiración. Lo mismo en el caso de la defecación. Entonces, en ese caso, vamos a comprimimos los vasos sanguíneos en la región intratorácica, tanto las grandes venas como la aorta. Y entonces vamos a tener que la respuesta de la presión arterial durante esa maniobra se divide en fases que están en este gráfico. Aquí comenzamos la maniobra, que sería la fase 1. Entonces observamos un aumento marcado de la presión arterial. ¿Por qué? Porque los primeros latidos que se dan cuando estamos haciendo esa maniobra, el corazón va a bombear contra una aorta que está comprimida. Y entonces vamos a tener un mayor aumento de la presión arterial durante la fase 1. Mientras que
en los siguientes latidos, la presión más bien va a tender a bajar mucho, porque también se comprimieron las venas, las grandes venas torácicas, y entonces el retorno venoso se va a disminuir. Entonces, como vimos antes, si se reduce el retorno venoso, se reduce el volumen final diastólico, el volumen sistólico, y se reduce también, pues, el gasto cardíaco y la presión sistólica. Ahora, otra razón por la cual se disminuye la presión es porque cuando se aumenta, se activa el varoreflejo. O sea, durante la fase 1 se activa el varoreflejo, y el varoreflejo tiende a bajar la presión, perdón, a bajar la frecuencia cardíaca para, o lo que permite disminuir la presión. Entonces se baja la frecuencia cardíaca como respuesta al varoreflejo. Luego, si la presión baja mucho, que eso puede ocurrir, entonces la frecuencia cardíaca vuelve a elevarse durante la fase 2. Ya cuando se termina la maniobra, o sea, cuando ya dejamos de sostener la respiración, entonces la presión comienza a ser variable y la frecuencia cardíaca también, porque ahí ya estamos regulando de nuevo la presión arterial por medio del varoreflejo. Pero lo más importante es que no es conveniente ni una elevación significativa de la presión, que ya de por sí el ejercicio contra resistencia la eleva mucho, ni tampoco una caída muy marcada, porque eso de nuevo puede afectar la circulación coronaria y la circulación cerebral. En el libro también nos pusieron este otro dibujo, que es el aumento de la presión sistólica durante la fase 1 y luego la caída marcada durante la fase 2. Ok. Unos científicos de la Universidad de Yale se pusieron ellos mismos a tomarse la presión. Entonces usaron un porcentaje de su mismo peso corporal. Entonces aquí nada más quería ilustrarles esto, porque ya es un análisis relativamente viejo, pero observemos que la presión, conforme fue aumentando la carga, fue aumentando mucho. Esta era la presión sistólica, pero aumentó más en la persona que la tenía más alta, y además, pues no pudo terminar del 100% de su peso, porque ya la presión iba llegando a 300, la presión sistólica. Entonces, de nuevo, aquí tenemos que tener presente que si una persona tiene la presión alta cuando comienza el ejercicio contra resistencias, el ejercicio aeróbico también, o tiene una tendencia a una elevación exagerada de la presión arterial durante el ejercicio, eso puede traerle consecuencias, riesgos, digamos, cardiovasculares. Bueno, el otro caso que quería ejemplificarles es que aquí está la respuesta de acuerdo a la carga de trabajo de la presión sistólica, que es la que más se usa porque es la que más aumenta. Entonces observamos el aumento de la presión sistólica en los dos casos, pero en las mujeres la presión sistólica aumenta más si comparamos una misma carga de trabajo que los hombres. También las personas mayores aumentan más la presión conforme aumenta la carga de trabajo que las personas más jóvenes. Entonces son dos factores que también hay que tomar en cuenta si estamos trabajando con personas mayores o con mujeres que también además son hipertensas. Entonces hay que saber que aumenta más la presión. En estudios donde hay incrementos exagerados de la presión, se ha visto que esos aumentos predicen mortalidad cardiovascular, tendencia a la hipertensión, rigidez de la pared arterial y otros eventos o complicaciones cardiovasculares. Entonces se ha puesto un límite, extraído de los estudios que se han hecho de muchas pruebas de esfuerzo. Esto se ha hecho con ejercicios en banda sin fin. Y entonces se ha categorizado y se ha visto que por encima de 210 la sistólica en los hombres o de 190 en las mujeres ya es una respuesta exagerada. Y esto estamos hablando de ejercicio máximo. Si obtenemos estos valores en ejercicio submáximo, con más razón. Entonces, más o menos esos serían los límites. Tampoco es conveniente que la presión disminuya, la presión sistólica, de nuevo, por debajo del valor de reposo. Ahí en ese caso habría que detener el ejercicio. De nuevo, muy importante aprender a tomar la presión durante el ejercicio, que es bastante difícil.
O si hacemos ejercicio vigoroso y la presión sistólica no se lleva más de 10 milímetros de mercurio, eso también puede predecir trastornos cardiovasculares. Si en ejercicio vigoroso la presión está en menos de 140, la sistólica siendo normal 120 o 110, eso también se ha visto que es un riesgo. Así que la toma de la presión sistólica es muy importante porque ya hay parámetros que nos dicen si la persona está en riesgo o no. También podemos medir el doble producto, que eso es fácil de medir y nos determina el trabajo del miocardio. Es multiplicar la frecuencia cardíaca en cualquier carga de trabajo o en el máximo por la presión sistólica. Entonces nos da un valor de miles, que sería latidos por minuto por milímetros de mercurio. Y el doble producto a veces se usa para calcular o prescribir ejercicio en lugar de solamente la frecuencia cardíaca u otra variable, porque aquí nos está tomando en cuenta la presión sistólica. Entonces, en personas con cardiopatías, con hipertensión, con factores de riesgo, si tenemos una prueba de esfuerzo, ahí reportan el doble producto. Y entonces podemos ver cuál es y sacarle un porcentaje al doble producto y no solamente a la presión o a la, perdón, a la frecuencia cardíaca. Bueno, algunos ejemplos. Estas son respuestas cardiovasculares durante 3 series de 10 repeticiones de sentadillas en una máquina Smith. Aquí está el ejemplo que ponen en el artículo. Entonces serían 2 segundos y 2 segundos, o sea, un ejercicio de 4 segundos de contracción concéntrica y excéntrica. Y lo hicieron al 50, 62.5 y 75% de 3 repeticiones máximas. Y había 4 minutos de descanso entre cada una de las series. Entonces, esta es la respuesta de la frecuencia cardíaca. Entonces, durante las 10 repeticiones, la frecuencia cardíaca fue aumentando y aumentó más cuando la carga de trabajo era más alta y llegó aproximadamente un poco más de 140 hacia el final de las 10 repeticiones. Y luego baja en forma progresiva, como ya sabemos, durante la siguiente serie vuelve a aumentar y así sucesivamente. Pero vemos una tendencia a ir aumentando conforme van pasando las series. Es otra cosa que hay que tomar en cuenta. El número de series que se le va a poner a una persona y si queremos que el corazón trabaje tanto. Ahora, el volumen sistólico ya dijimos que no aumenta tanto y más bien puede tender a disminuir. En este caso, durante las series, aún en el ejercicio intenso, el volumen sistólico no aumentó mucho. Cuando aumentó fue después de que terminó la serie. Entonces, más bien, durante el ejercicio contra resistencia, el volumen sistólico puede aumentar muy poquito, puede quedarse igual al reposo o inclusive disminuir. Y es en el periodo de descanso, como están elevadas las catecolaminas y la actividad simpática y todo, puede tender a aumentar. Y luego va disminuyendo durante en este caso eran 4 minutos de descanso, ¿verdad? Igualmente otra vez y otra vez vuelve a subir en cada una de las series. El gasto cardíaco, como el volumen sistólico no aumenta tanto y aumenta hasta después, entonces el gasto cardíaco se comporta parecido. Y va aumentando conforme vamos haciendo las series. Y la presión arterial sistólica, que es esta de arriba, solo la midieron en este estudio al 62.5% del máximo, porque en realidad es muy difícil medir la presión arterial cuando uno está haciendo ejercicio contra resistencias, porque sabemos que hay un protocolo en el cual los músculos no pueden estar contraídos, ¿verdad? Tienen que estar relajados para poderla medir bien, y cuando hacemos ejercicio contra resistencias es un poco difícil. Entonces, de todas formas, la midieron solamente al 62.5 y observamos que durante el ejercicio, o sea, durante las 10 repeticiones va aumentando y aumentando y llegó a 200 la presión sistólica. Y luego baja en forma marcada cuando finaliza el ejercicio. Entonces, es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Tanto en ejercicio aeróbico como en ejercicio contra resistencia, la presión experimenta una caída rápida cuando detenemos el ejercicio. En el ejercicio aeróbico no es conveniente detener el ejercicio bruscamente, porque hay una caída importante de la presión porque desactivamos la
bomba muscular. Y entonces se acumula sangre en las extremidades y puede haber una caída muy grande de la presión que inclusive puede ocasionar un desmayo de la persona, náuseas, vómito. Y en algunas personas esos signos son determinantes de una disminución del flujo sanguíneo coronario, perjudicando el flujo sanguíneo del miocardio o cerebral. Entonces no es conveniente en ejercicio aeróbico donde hay una gran vasodilatación detener un ejercicio en forma brusca. Bueno, la presión diastólica también aumentó. Como ya vimos en gráficos anteriores, la presión diastólica aumenta también bastante, superó los 100 milímetros de mercurio conforme iban aumentando las repeticiones y luego también cae cuando detenemos el ejercicio. Luego, pues volvería a aumentar en la siguiente serie, pero vean que hay una caída importante. Bueno, y el otro ejemplo de otro artículo es, más bien en este caso, es de 4 sentadillas isométricas, ¿verdad? Que hacemos contra la pared. En este caso eran 2 minutos de ejercicio isométrico y 2 minutos de descanso entre cada una de las series, perdón, entre cada una de las sentadillas. Entonces, aquí están 1, 2, 3, 4. Observamos que la presión arterial fue aumentando, esta es la sistólica, conforme íbamos haciendo cada una de las sentadillas. Esta de abajo es la diastólica, la de puntitos, también aumentó, superó los 100. Y la sistólica superó los 160 en la última sentadilla. Pues como podemos observar, la presión va aumentando bastante durante los ejercicios isométricos. De nuevo, este es un ejercicio de grupos musculares más grandes que si solamente estuviéramos haciendo ejercicio de brazos. Ahora, en el caso de las planchas que se colocan en contracción isométrica más grupos musculares, la presión arterial tendería a aumentar un poco más, que sobre eso no tengo un gráfico, pero sí estuve revisando un artículo al respecto. Entonces ya se están haciendo más estudios sobre la respuesta a las variables cardiovasculares durante el ejercicio contra resistencia, que normalmente eso se estudiaba poco por la dificultad que hay para medir la presión arterial. Bueno, aquí está la frecuencia cardíaca, cómo fue aumentando entre cada una de las sentadillas. Y este de aquí abajo punteado es el doble producto, o sea, frecuencia cardíaca por presión sistólica, que de nuevo nos indica el trabajo del miocardio. Entonces, el trabajo del miocardio va aumentando conforme vamos haciendo las diferentes sentadillas. Cada vez aumenta más. Y luego, cuando terminamos el ejercicio, caída, como ya sabemos, bastante rápida de esas variables. Ahora, lo interesante es esto que está ilustrado en este gráfico. La resistencia periférica total, sabemos que aumenta con respecto al reposo, que es este punto de acá, que es lo que está descrito en la mayoría de los textos, que la resistencia periférica total aumenta con el ejercicio. Pero en este caso, que la midieron, que tampoco es muy fácil, la midieron durante todas las 4 sentadillas, se observó que a lo largo de las sentadillas más bien había una disminución. Y de nuevo, pareciera que eso se debe a que durante la contracción comprimimos los vasos, pero se acumulan los metabolitos vasodilatadores. Cuando soltamos, se liberan esos metabolitos en el espacio intersticial y llegan a los vasos sanguíneos, a la pared de los vasos sanguíneos, generando la vasodilatación durante el reposo, pero que entonces afecta la siguiente contracción y así sucesivamente. Entonces se vio que a lo largo de las 4 sentadillas más bien disminuyó la resistencia periférica total. Inclusive después del ejercicio disminuyó más, que eso está acorde con lo que se sabe de que el ejercicio tanto aeróbico como de contrarresistencias produce hipotensión post-ejercicio, que ahora lo vamos a estudiar. Bueno, y este es el volumen sistólico, está punteado, entonces vemos más bien que aquí, en este caso,
de las sentadillas isométricas, el volumen sistólico disminuyó con respecto al reposo. Disminuyó y cuando se terminó el ejercicio volvió a aumentar. Y este es el gasto cardíaco, que tendería a aumentar porque está aumentando la frecuencia cardíaca. Aquí hay un resumen entonces de las respuestas cardiovasculares al ejercicio aeróbico de intensidad constante. Entonces, de este lado está el ejercicio aeróbico con cargas leves y de este lado un ejercicio aeróbico con cargas más altas. Entonces, este sería el gasto cardíaco. Ya sabemos que la mayoría de las variables forman una meseta si se mantiene la carga. Entonces, aquí está el gasto cardíaco aumentando, la presión sistólica, la diastólica, que ya sabemos que no cambia, puede disminuir, y la media. Este es el volumen sistólico, que se mantuvo, aumentó y se mantuvo, como ya sabemos, forma una fase estable también. Esta es la resistencia periférica total, que en el caso del ejercicio aeróbico que se ilustra, que es de grandes grupos musculares, tiende a disminuir. Frecuencia cardíaca forma una fase estable y el doble producto forma una fase estable. Si la carga fuera más alta, pues la respuesta es mayor del gasto cardíaco, mayor de la presión arterial, y la diastólica queda igual, la sistólica sí se eleva, ¿verdad? Más, y la diastólica queda igual. El volumen sistólico, que observamos que tiene una tendencia a disminuir a cargas más altas o a tiempos más altos, mejor dicho, tiende a disminuir un poco, no en este caso, que eran cargas leves, y la resistencia periférica total, pues tiende a disminuir todavía más, porque se liberan más metabolitos vasodilatadores. La frecuencia cardíaca forma una fase estable, pero recordemos que con el tiempo puede haber lo que se llama el drift o la deriva cardiovascular, que significa que no se mantiene la fase estable, aunque mantengamos la carga constante, sino que con el tiempo la frecuencia cardíaca y otras variables pueden comenzar a aumentar con el tiempo, aunque la carga sea constante. Se llama drift o deriva cardiovascular. Y se da sobre todo en ejercicios intensos o cuando hacemos ejercicio en lugares muy cálidos y se nos aumenta mucho la temperatura corporal. Bueno, aquí hay un resumen entonces de los efectos agudos del ejercicio contra resistencias. Ya vimos los del ejercicio aeróbico en los gráficos anteriores. En el ejercicio contra resistencias, el gasto cardíaco aumenta o no cambia. La frecuencia cardíaca aumenta, no muchísimo, y el volumen sistólico puede o quedarse igual o disminuir, dependiendo del tipo de ejercicio. También podría aumentar levemente, sobre todo en los ejercicios isotónicos. La presión sistólica y diastólica aumentan, las dos. Aumenta la poscarga, la resistencia periférica total aumenta, ¿verdad? Pero puede disminuir a lo largo de los sets o de las series. Y la compresión de las arteriolas de los músculos es lo que va a determinar qué tanto va a aumentar la resistencia periférica total. El trabajo del miocardio aumenta, principalmente por el aumento de la presión arterial. Entre mayor aumente la presión arterial, sobre todo la diastólica, pero las dos, la sistólica también, hay un mayor trabajo del miocardio. El miocardio va a desarrollar una mayor presión que vence la poscarga, que vence la presión. Entonces, eso significa un mayor gasto de energía, un mayor trabajo, una mayor demanda de oxígeno. Y si la persona tiene problemas con su flujo sanguíneo coronario, pues podría tener un problema durante los ejercicios contra resistencias. Así que hay que asegurarse que cuando se van a hacer ejercicios, especialmente contra resistencias, tengamos claro cuáles son los factores de riesgo de esa persona, cómo está su presión, cómo está su glicemia, si es diabético, etc. Ok, entonces, hasta aquí estaríamos con la respuesta a las variables cardiovasculares al ejercicio, tanto aeróbico contra resistencias. Yo les dejo ahí unos anexos de más cosillas que si quieren nos pueden repasar para que tengan un mejor panorama de todos los cambios que se dan durante el ejercicio en el sistema cardiovascular. Bueno, que pasen muy bien y nos vemos. Hasta luego.